El diccionario de la Real Academia Española define la palabra compasión como un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de los demás o ante los males de alguien. En la actualidad, ser compasivos no es uno de nuestros mayores atributos. Ser compasivos no es una de las mejores cosas que nosotros hacemos. Ponerse en el lugar de alguien no es lo que nosotros siempre hacemos. Usualmente nos concentramos en juzgar, en murmurar y en algunas ocasiones hasta nos burlamos de los demás. Ahora bien, tengo para decirle que esto ni es bueno ni tampoco es sano, no solamente para nosotros como pueblo de Dios, sino para el mundo completo. Quisiera decir, para ser optimista, que la falta de amor entre los seres humanos no es la causa principal de la falta de compasión, pero en efecto esa es la causa. Como la gente no se ama, la gente tampoco es compasiva. En la medida en que pasa el tiempo, la gente ama menos, y ustedes y yo lo sabemos. Por lo tanto, la compasión cada vez es menor. Anteriormente la gente demostraba aún más su amor y en la actualidad pasan cosas y nosotros pasamos desapercibidos. Mientras más amamos a las demás personas, más compasivos somos. Ninguno de nosotros, si ama a alguien, lo deja a su suerte. Si usted ama a su hijo o a su hija, usted no lo suelta a su suerte. Usted trata de ponerse en su lugar, trata de ayudarlo, trata de ser empático con la persona que usted ama. Cuando se ama, la gente es compasiva, la gente se pone en el lugar del otro. Cuando nos identificamos con el dolor del prójimo y actuamos, entonces estamos siendo compasivos. No es solamente entender el problema, es buscar la manera de ayudar a que esa persona pueda resolver sus problemas. No estoy diciendo que usted tenga una varita mágica que solamente dando un clic todos los problemas se van a resolver. Ahora bien, muchos de nosotros cuando vemos a alguien en un problema, sin saber ni siquiera qué pasa en su vida, usualmente criticamos. El cristiano, como fiel imitador de Cristo, debe de ser compasivo. Jesús, aunque es Dios, también habitó entre los hombres y uno de sus atributos era la compasión, es la compasión. En la porción del Evangelio que leímos hoy, según San Marcos, vemos a un Jesús compasivo, un Jesús que no era posible para él ni siquiera descansar, ni él ni sus discípulos. La gente lo seguía por todo lugar. No solo por sus enseñanzas, porque Jesús fue un buen maestro, sino también buscando un milagro de parte de él. La gente no solo seguía a Jesús por lo bien que hablaba, por lo elocuente que hablaba, la gente buscaba de Jesús porque necesitaba un milagro, necesitaba que Jesús hiciera algo en su vida, tal igual como nosotros. En ocasiones necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas, que Dios intervenga en nuestras vidas. En Marcos 6:34 Jesús dice Marcos, que al bajar Jesús de la barca, vio una multitud. ¿Y qué pasó con Jesús? Sintió ¿qué? Compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús vio a la gente desorientada, que estaban buscando alguna salida a sus cosas, no solo a las enseñanzas, sino a sus problemas. Jesús se puso en el lugar de estas personas para poder entenderlas y poder ayudarlas. Si usted no entiende a alguien, no le puede ayudar. Si alguien está atravesando por una situación, si usted conoce a un hermano, a un amigo, a un familiar que está pasando por una situación y no conoce la situación, tampoco puede ayudarle. Pero ¿qué simboliza esto de ser una oveja sin pastor? Eso suena... además de desorientación, tiene una profundidad. Una oveja sin pastor es una oveja que pertenece a un rebaño que está desatendido. Una oveja sin pastor no tiene buena alimentación, no es llevada a un buen pasto. Una oveja sin pastor nadie la cuida. Una oveja sin pastor no tiene quien le corte la lana. Una oveja sin pastor nadie les puede sacar del peligro ni prevenir el peligro. Están sin protección las ovejas sin pastor. Pero sobre todo, ¿sabe qué pasa con las ovejas sin pastor? No conocen el camino. Las ovejas no pueden memorizar el camino por donde el pastor las lleva. Por eso necesitan al pastor.
Por eso nosotros, cuando nos sentimos así como ovejas sin pastor, tenemos que seguir a Jesús, porque Él no solo conoce el camino, sino que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Jesús nos compara con las ovejas, no por coincidencia, o no solo porque en aquel momento era la mejor manera de explicar el Evangelio, sino porque nosotros también necesitamos ser guiados por Dios. Nosotros también necesitamos ser protegidos por Dios. Nosotros necesitamos ser cuidados. Nosotros necesitamos, sobre todo, ser alimentados por Él. En algún momento uno de los discípulos le preguntó: Maestro, muéstranos el camino. Dinos el camino, dinos cómo llegamos al Padre. Y es ahí cuando Él le responde que Él es el camino. En Efesios 2:12 dice que sin Cristo nosotros vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no es un secreto para nosotros que anteriormente Dios estaba, por así decirlo, secuestrado por los judíos. Los gentiles, usted y yo, no íbamos a poder tener parte de las bendiciones de Dios porque los judíos habían quedado con esto. Entonces viene Jesús para romper esa muralla y para que hoy usted y yo podamos estar en este lugar adorando a un mismo Dios bajo un mismo espíritu. Cristo, dice Efesios 2, por la sangre que derramó en la cruz, los que estaban lejos ahora están cerca. Usted y yo, que no podíamos estar adorando a Dios como lo estamos haciendo hoy, por medio de Jesucristo podemos hacerlo. Nosotros dependemos enteramente de Dios. Y cuando le digo que dependemos enteramente de Dios, le estoy diciendo que Él, como buen pastor que es quien conoce el camino. Él es el pastor, Él es el que nos guía. Él es el que vive mostrándonos a nosotros de qué manera podemos vivir moralmente con nosotros mismos y con los demás. Así como Jesús tuvo compasión de aquella gran multitud que parecían ovejas sin pastor, así también tiene Jesús compasión de nosotros, que en algunas ocasiones estamos como ovejas sin pastor. Muchos de nosotros hemos ido a la iglesia por alguna razón y la mayoría de nosotros ha sido por estas dos razones. O por costumbre, porque nuestros padres o nuestros abuelos iban a misa, o porque necesitamos un milagro de Dios, o porque buscamos algo de Dios. Mucha gente viene a la iglesia cuando está enfermo. Hay gente que busca de Dios ya cuando está en el lecho de su muerte. Es decir, que nosotros venimos ante Dios por algo. Nosotros necesitamos ser guiados, nosotros necesitamos saciar esa sed que solamente Jesús puede saciar. Y la samaritana le preguntó a él que qué tipo de agua era esa con la que ella no iba a tener sed jamás. Es el agua que lleva ¿a qué? A la vida eterna. Ese es el agua que Jesús proporciona. Ese es el agua que Jesús da a sus ovejas, un agua que salta o que lleva a la vida eterna. Ahora bien, nosotros, los que estábamos lejos, ahora estamos cerca. Y no solo nosotros, ahora voy a entrar en una parte un poquito que quiero que me presten atención. No solamente nosotros los que pertenecemos a este redil, o los que pertenecemos a la iglesia episcopal, los que hemos sido cristianos por toda nuestra vida, sino que Jesús dio la vida también por aquellos que no pertenecen a este redil. ¿Y cómo es eso? Sí, por aquellos que no son cristianos, que están allí afuera, también por ellos Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque lo que quiso Jesús hacer fue unir lo que no eran judíos con lo que eran judíos y convertirlos en un solo pueblo. El Jesús al que yo le creo, el Jesús al que yo le sirvo, no solamente vino por mí que soy cristiano, vino por salvación para todo el mundo. La intención de Jesús es reunirnos a todos en un solo rebaño. Pablo dijo en la carta a los Efesios que Jesús hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de un mismo espíritu. Entonces, la pregunta es esta: si somos un solo pueblo, si estamos unidos por un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, no hay razón por la cual tengamos que dejar de ser compasivos. No veo por qué tantas las diferencias. No entiendo por qué no nos ponemos de acuerdo. No entiendo por qué cada vez más se hace difícil ponerse en el lugar de los demás.
Es tiempo, mis hermanos y hermanas, de causar una regresión mental en nuestra mente y volver al primer amor. ¿Qué es el primer amor? No solamente el amor que Dios tiene por nosotros, sino el amor que tenemos que tenernos unos con otros. Qué fácil es juzgar, qué fácil es murmurar, pero qué difícil es ser compasivo y ponerme en el lugar del otro, entender la situación del otro, entender por qué el otro reacciona de cual u otra forma. Amado pueblo de Dios, es tiempo ya que cesen nuestras diferencias y nuestras divisiones. Los discípulos desde el principio los conocían por eso, por la forma en cómo se amaban, por la forma en cómo se trataban, por la forma en cómo compartían. Es tiempo de que imitemos verdaderamente a Cristo, siendo compasivos a veces hasta con nosotros mismos y siendo compasivos con los demás, aun cuando el otro no piensa igual que yo, aun cuando el otro no cree en Dios igual que yo, aun cuando el otro no recibe o no sigue a Jesús de la misma manera que yo. Aún así tenemos que ser compasivos con los demás. Aún sean mahometanos, aún sean adventistas, aún sean de cualquier religión, tenemos que ser compasivos porque somos un solo pueblo. Nosotros los hombres lo hemos dividido, pero para Dios somos un solo pueblo. Creemos en un solo Señor, en una sola fe y en un solo bautismo. Es un solo Dios y es tiempo de que empecemos a mirar las cosas así. No podemos ver a las personas de otras iglesias diferente a nosotros. No podemos ver a los demás como yo debo de estar aquí y tú debes de estar allí. No, somos un solo pueblo en Dios. La compasión es un don que debemos cultivar. Yo te invito en esta tarde, para terminar y que no se duerma, te invito esta tarde a volver al primer amor. Te invito a que practiques la compasión. No solo con los que son cristianos, no solo con tu familia, sino con aquellos que pertenecen a otras iglesias, a otras congregaciones, porque estamos bajo el mandato del mismo Señor. Te invito a que te pongas en lugar del otro, a que Joel Martínez se ponga en el lugar del otro, en lugar de juzgar, en lugar de murmurar, en lugar de emitir juicios ante los demás, hacia los demás. Le voy a hacer la última propuesta. Amen y ayuden siempre que sea posible, aunque aquella persona no piense igual que usted. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.